Todas esas cosas interesantes que hacemos desde el aula. En esta oportunidad voy a dejar en el uso de la palabra al profesor Víctor Zapata, quien iniciará con una pequeña oración dando realce a este evento formativo. Adelante, profesor Víctor. Buenas noches. Orando con María por las vocaciones. Buenas noches. Hoy nos unimos en este momento de oración para agradecer a Jesús que se nos ha dado como alimento para fortalecer la vida y enviarnos a compartir con nuestro prójimo que es mi hermano y que necesita de mí como yo de él. Comenzamos este momento con esta invitación a la oración hoy jueves eucarístico, hoy jueves que rezamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con María vamos a contemplar la vocación de Samuel. Samuel es uno de los hombres más famosos de la Biblia. El relato de su vocación es hermoso. Pone de manifiesto la llamada que hace Dios a las personas y la respuesta generosa que debemos dar. Contemplemos esta vocación acompañados de María. El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Todos, el joven Samuel, estaba al servicio del Señor como María, nuestra buena madre, al servicio de Dios. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. El Señor llamó a Samuel y respondió, aquí estoy. El Señor también llamó a María y ella respondió diciéndole, he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Y Samuel fue a acostarse, pero el Señor lo llamó otra vez. Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo. El Señor volvió a llamar, Samuel, Samuel. Así como llamaste a Samuel y a María, no dejes de llamarme hasta que te oiga y responda como Samuel, aquí estoy. Samuel no conocía al Señor, no se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Samuel no conocía todavía al Señor. Buena madre, descubriste y conociste el corazón de tu hijo, oyendo su palabra que habla de la misericordia de Dios. Acompáñame y llévame de tu mano para conocerlo más. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven y le aconsejó, ve a acostarte y si te llaman responde, habla Señor que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Samuel respondió,
habla que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Queremos oírte con el corazón como lo hizo María y responder como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O como tu madre, hágase en mí según tu palabra. Que no nos confunda la llamada de Dios por las voces, por los ruidos del mundo de hoy, pero que sí haya una respuesta clara. Aquí estoy. Aquí estoy para servirte, para hacer tu voluntad. Y como maestros estamos al servicio de Dios y se nos ha dado una vocación. Me ha llamado para evangelizar a niños y jóvenes. Aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo te escucha. Este jueves eucarístico te pedimos, Señor, que incrementemos en nuestras vidas la devoción a la Eucaristía, que te visitemos en el sagrario para practicar contigo de corazón a corazón. Y ahí le visitamos virtualmente a Jesús y le decimos, seas por siempre bendito y alabado. Señor sacramentado. Seas por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Seas por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Muy bien, maestra María, muy bien. Está excelente su comentario igual. Gracias por participar. Ponemos en las manos de Jesús y María nuestra vocación y la vocación de los jóvenes a quienes estamos acompañando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, nuestra buena Madre, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Entonces, en el estudiante 2. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, profesor Víctor, muchísimas gracias por su oración que nos conecta con Dios. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Gaby, quien el día de hoy nos va a compartir un interesante tema. Sabemos que el Ministerio de Educación actualmente impulsa mucho el tema de las buenas prácticas y cómo dar a conocer esas bondades, el desarrollo de esas prácticas exitosas que se hacen en el aula y que definitivamente se tienen que difundir. Es por ello que desde la ODEC Sullana queremos en esta oportunidad entregarles a ustedes un pequeño marco conceptual y referencial, teórico a la vez, que les permita a ustedes relacionar todas estas ideas muy interesantes con el trabajo que hacen en el aula. Después de esta ponencia, nos vamos a poner en contacto con aquellos maestros que les haya quedado inquietud de decir, yo puedo sistematizar mi trabajo. Mi trabajo realmente tiene las características para hacer una buena práctica. Por ello, Gaby, bienvenida virtualmente a nuestra ODEC Sullana y te recibimos pues con mucha expectativa al respecto de este tema. Adelante, estimada. David, la transmisión de Facebook. Hola, muy buenas noches. Qué gusto estar en este espacio. Bueno, me he trasladado virtualmente hasta Sullana y eso para mí es un reto, es una oportunidad de estar en el norte. Siempre estoy por la parte centro y selva, pero en el norte, qué bueno. Bueno, mi nombre, primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad. Agradecer también a los organizadores por esta
importante mención en cuanto a las buenas prácticas. Agradecer a todos ustedes, maestros, por estar acá en esta noche. Muy atentos seguramente a todo lo que se va a venir desarrollando. Mi nombre es Gaby Chacón Espinosa. Soy especialista del Ministerio de Educación. Actualmente estoy con mi empresa SEA Trasciende, que justamente estamos atendiendo en diferentes temas, abordamos diferentes temas en los diferentes espacios, tanto presencial como virtual. Y ahora nos encontramos en el espacio virtual. Muy bien. ¿Me pueden pasar, por favor, para compartir? Sí, estimada, ya se puede. Ya, Adelante. muy bien. Ya está. Bueno, el tema de hoy es justamente cómo sistematizar un proyecto de buenas prácticas docentes. Antes de iniciar la presentación, una de las condiciones que siempre les pido a los maestros es hacer de este espacio, de este tiempo, un espacio de enriquecernos, pero lo vamos a hacer juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Interactuando. Durante el proceso deseo, por favor, que los maestros participen en alguna duda, en alguna inquietud, porque eso nos va a permitir empoderarnos y conocer más acerca de cómo sistematizar los proyectos de innovación. Bien, entonces, ¿iniciamos? ¿Me acompañan en este recorrido, maestros? ¿Sí? Por ahí escucho a alguien que dice que no o alguien dice que sí. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Por supuesto, maestro. Gracias. Muy amable, maestra. Muy bien, vamos a analizar un caso y ustedes me van a acompañar en este proceso, ¿sí? En la sala de profesores, Lucía está en su escritorio muy preocupada, ella dice. Hola, Lucía, ¿qué te pasa? Le dice. Estás preocupada. Siempre es lo mismo. Cuando intento desarrollar actividades de comunicación oral, todos hablan y no se escuchan. Te dije, se hace mucho desorden. Por eso no planifico actividades orales en mi aula. Bueno, seguimos con el diálogo. Alcancé a escucharlas. Nuestros niños ya hablan cuando les hacemos preguntas. ¿Por qué te preocupas? Le dice. Es que tienen que aprender a escuchar con respeto unos a otros. Yo también trabajé el diálogo en mi aula. Sentí que perdí el tiempo. ¿Por qué dices eso? Porque unos pocos participaron y los demás solo miraban. Bien. Si realizamos situaciones en las cuales los niños saben cuál es el propósito y deben expresarse oralmente, ahí irán aprendiendo a respetar sus turnos y mantenerse en silencio. Sí, creo que tienes razón. Hay que procurar que participen en más situaciones orales. Debemos desarrollar en nuestras aulas actividades de comprensión y expresión oral. Pongámonos de acuerdo para desarrollar estas competencias. Muy bien. Después de haber leído, estar atento en el caso, yo quisiera que participen, por favor. ¿Qué sucede en esta situación? A ver. Pueden participar también a través del chat. ¿Qué sucede en esta situación, maestros? A ver, vamos. Anímense a participar. Los maestros. Bien, maestra, ¿su nombre? Ya, soy María Angélica. Oh, María. Muy bien, María. A ver, cuéntanos. ¿Qué sucede en esta situación? Aquí los maestros están muy preocupados porque la mayoría de estudiantes no tienen esa capacidad de escucha. Entonces, no saben qué estrategias utilizar para que los chicos puedan entenderles, ¿no? Igual nos pasa a nosotros en el campo también, igual, ¿no? Son 30 estudiantes y a veces ellos están por ahí murmurando algo, entonces necesitamos que nos escuchen, pero parece que falta desarrollar esa capacidad, ¿no? La capacidad de escucha, una escucha activa, ¿no? Gracias, maestra. ¿Alguna otra participación? Sí, me gustaría participar esta noche, maestra. Muy bien, Buenas maestra, noches. escuchamos. Saluda a la maestra Teresa del Pilar, radico en Lima, trabajo para un colegio parroquial mercedario. Y bueno, básicamente lo que yo podría aportar esta noche es que, en primer lugar, tenemos que aceptar que tenemos una realidad muy actual, muy, digamos, que es buena, pero que nos quita de repente muchas cosas
a nosotros durante la sesión, ¿verdad? Que es la falta de escucha. Nuestros chicos no, en realidad sí oyen, sí escuchan, pero el tema es captar su atención, captar su atención. Y básicamente ellos tienen, digamos, están desarrollándose en un ambiente donde tienen muchos elementos distractores. Y eso ocasiona que ellos no nos puedan de algún modo captar inmediatamente. Pero que si nosotros utilizamos estrategias y podamos ayudarlos, sí podríamos lograr inmediatamente, ¿no? Entonces, sí he identificado esta necesidad en mi aula muchas veces, pero he intentado de algún modo también poder, digamos, hacer que ellos, ¿no? Inmediatamente lo pongan. ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Cómo no, maestra? Ya, mire, hoy día, por ejemplo, estábamos en el aula y necesitábamos ambientar el mural porque ya se viene el mes mariano, bueno, estamos en el mes mariano, y entonces nuestro periódico mural consistía en la mitad de la madre de nuestra Virgen María y la otra parte alusivo a nuestra madre. Y ellos estaban pues unos que sí o sea, ya tenían los materiales. Y yo decía, ¿qué hago para que todos estén motivados, que todos se sientan pues en ambiente, ¿no? ¿Y qué hice? Puse una canción muy hermosa que a mí me gusta mucho y que se lo recomiendo. No lo canta una católica muy, muy conocida que se llama Atenas, pero no es peruana, es de Buenos Aires, la canción se llama Pieta. Entonces yo les decía, chicos, miren, voy a poner esta canción y mientras vamos decorando, mientras tú vas haciendo las letras, tú vas poniendo esto, vamos a ir cantando. Los chicos van a cantar la canción, la parte que él canta, y las chicas cantamos la canción, la parte que Atenas canta. Ya les había explicado un poquito así rápido, nomás de que es un dúo que canta esta canción muy hermosa, ¿no? A María. Entonces, mientras hacíamos eso, yo les iba animando. Y era increíble cómo hasta el que estaba de sueño se paraba y escuchaba, porque la canción pues te anima, te da esa motivación a querer, ¿no? A querer ser partícipe en ese momento del equipo. Eso fue un modo también de activarlos y ponerlos a trabajar en el momento. Eso es mi aporte, maestra. Gracias. Interesante, maestra. Muy interesante su aporte. ¿Alguien más desea participar para pasar a la siguiente pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Habla el profesor Ángel Tafur. Bueno, acerca de mi aporte, tiene mucha razón la maestra, ¿no? Mucho depende del docente, buscar se puede decir, el tipo de actividad o el medio para poder nosotros captar a los alumnos, porque muchos de nosotros a veces, nos pegamos a los textos, pero en verdad que necesitamos nosotros ser más realistas, buscar de acuerdo a sus situaciones de ellos que viven, ¿no? Y implantar nosotros medios para que ellos puedan captar inclusive las motivaciones o los momentos para poder introducir a los temas o los mismos temas, tienen que estar enfocados a su misma realidad para que ellos se involucren y capten, ¿no? Y puedan participar. Eso es mi aporte, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Gracias por sus aportes. Es bien cierto, los 3 maestros que han participado han ido sintetizando qué sucede, qué está sucediendo en esa situación. Pero ¿los maestros han identificado alguna necesidad de aprendizaje en los estudiantes? ¿Alguien ha podido identificar? A ver, me gustaría que una participación. ¿Y cuál es esa necesidad de aprendizaje que han identificado? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, los maestros, según el caso, ¿ellos han identificado alguna necesidad de aprendizaje en los estudiantes? ¿Y cuál es? ¿Cuál sería esa? Sí, bueno, dentro del área hemos identificado, en mi caso, que ellos no practican, por ejemplo, el tema de la oración, ¿no?
no Ya. practican, entonces por muchas circunstancias, muchas, no estamos para juzgarlos, sino ellos no toman a la oración como algo inherente en su vida, ¿no? Para que se sientan fortalecidos, sino creen que la oración es algo, digamos, bueno, pues algo trivial, ¿no? En algunos casos. Ujú. Entonces, cuando hacemos la oración, siento que no están ellos, pero como vuelvo a repetir, usando algunas estrategias favorables, sobre todo de humildad. Los chicos también necesitan que nosotros como maestros nos mostremos humildes, porque ellos no sabemos qué tipo de conflictos también tan internos y dolosos están pasando por su hogar. Y yo tuve la oportunidad hace poco de estar en un salón donde un joven, pues él se rehusaba, estaba un poco así, digamos, greñudo, ¿no? Y yo después al final de la clase le pregunté, le dije, hijito, ¿te puedes confiar en mí? De repente si tú te sientes confiado, ¿no? Me acerqué, ¿por qué no oraste? Le digo, te vi que no. Me dijo, no, Miss, yo estoy molesta, me dice, molesto con Dios. Mi hermano 2 veces se ha querido suicidar, entonces mis padres están peleados, todo el mundo pelea en mi casa y no me hablan tampoco a mí. ¿Cómo cree que yo puedo confiar en orar si yo algunas veces he orado y no he sido escuchado? Entonces, a partir de esa experiencia, pues puedo comprender más de que nuestros chicos también vienen con sus conflictos, que no necesariamente nacido de ellos, sino de su propio entorno. Ujú. Y frente a esa situación, maestra, ¿cuál es esa necesidad de aprendizaje? Porque en religión tenemos 2 competencias, ¿sí? Sí, ¿Cuál sería esa competencia en el cual tendríamos que atenderlo? sería la primera, ¿no? ¿Ah? Donde dice construye su identidad como persona humana amada por Dios, ¿sí? Sí, porque él, la primera competencia, porque él no se siente, él cree no sentirse amado en este momento de adversidad. Y es ahí donde tenemos que, bueno, yo ayudar, ¿no? Ayudar a construir eso, construir, a reinsertarse nuevamente, Y sentirse amado. ante esa situación que ha identificado usted y lo relaciona con la competencia, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Contextualizar las sesiones, contextualizar. Yo he Ya. trabajado en este caso con un conocedor neurocientífico que habla sobre la resiliencia, o sea, cómo fortalecernos a través del amor de Dios. Y eso les ha ayudado un poco, ¿no? De algún modo a comprender que no podemos sentirnos fortalecidos si no estamos con fe en uno mismo, con fe que viene a ser la mayor gran fortaleza para cada ser humano, porque Boris Cyrulnik, que es el neurocientífico del cual les hablé, él fue un niño, digamos, abandonado a su suerte en la Segunda Guerra Mundial, y él justamente es un conocedor mucho de la fe y a través de sus estudios asocia mucho la fe, y él no es necesariamente católico, ni él dice, yo no quiero hablar sobre de qué religión soy, sino simplemente quiero hablar del amor de Dios que yo he experimentado a lo largo de mi vida y cómo a través de mis estudios neurocientíficos yo puedo ayudar a mi prójimo a ser más resiliente, ¿no? A comprender que estas adversidades no son un castigo, sino una fortaleza para ayudarnos a construirnos cada día más como personas. Sería que tomen como una oportunidad de ir aprendiendo y acercarnos más a Dios. Entonces, maestra, usted me habla de unas actividades. Las Así. actividades no están sueltas, tienen que partir de dónde. De la dificultad, de la Ah, identificación, del usted diagnóstico. exacto, usted ha identificado la necesidad formativa y usted inmediatamente lo va relacionando con la primera competencia, que es construir su identidad como persona humana amada por Dios. Muy bien.
me habla también de actividades. Entonces podríamos decir que cuando yo identifico una necesidad de aprendizaje, es que yo debo atenderlo inmediatamente, ¿sí? Entonces, y seguramente que esa situación no solamente lo ha visto un estudiante, seguramente que lo ha visto en varios estudiantes y en diferentes aulas o en diferentes instituciones educativas, ¿sí? Entonces, ¿qué Claro. hacemos frente a ello? ¿Qué tendríamos que planificar? ¿Seguir con nuestra propia planificación o ir priorizando otra? Priorizando lo que hemos identificado. Entonces podríamos... Porque hay la necesidad, imagínese este niño, nadie sabía de eso, ¿no? De ese problema, y así como él, otros Así es. que te hablan de cosas también muy difíciles, ¿no? Que el desempleo en los padres, que por eso no tiene para su lonchera. Entonces, hay muchas cosas que los chicos, al sentirse desvalidos, ellos se alejan de la fe, no creen, dejan de creer. Y entonces ahí lo que nos queda como maestros es ayudarlos a darles digamos, esa parte emocional, ¿no? Que todos necesitamos, La todos. contención emocional va de la mano con la fe, va de la mano con la esperanza, con la ilusión de que en un momento voy a salir, pero fortalecido y me cojo de la mano de Dios y también de María, maestra. Entonces, qué interesante, mire, ve. Y hemos identificado la necesidad de aprendizaje y hemos ido pensando en actividades, pero debemos partir de un proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo atender a esos estudiantes? Que seguramente yo he podido evidenciar algunos, o uno, dos o tres, pero seguramente que en esa frecuencia que tengo con ellos, hay más de uno. Entonces, hay la necesidad de atenderlos seguramente en un proyecto, ¿no? Y plantear actividades, no las actividades comunes, las actividades que ya los tengo planificados, ir pensando en otras diferentes, porque es otra situación, es otra necesidad, ¿sí? Por ahí estamos pensando, maestra María. María es, ¿no? Teresa del Pilar. Teresa. Por allí vamos pensando, maestra María del Pilar. Sí, Miss. Muy bien. Sí, sí. A ver, ¿quién nos puede ayudar con otro ejemplo más? U otra situación que lo están viviendo también. A ver, esta parte es muy importante. ¿Alguien se anima? A ver, en el área de religión, ¿cómo identificamos esas situaciones, esas necesidades que necesitamos atender? Porque aquello que atendemos tiene que llevarnos a una buena práctica. Entonces, estas situaciones, encontramos en situaciones o dilemas también, donde el niño, a través de esas vivencias, va sintiendo, él va percibiendo que se va alejando de Dios. Y más Dios dice, Dios se aleja de mí, ¿no? Y ahí donde el docente va identificando aquellos sentimientos, aquellas situaciones que ellos va viviendo, porque el estudiante lo dice, lo manifiesta. Mire, estas situaciones que, por ejemplo, ¿por qué se ha incrementado la delincuencia en las calles? Dice, la violencia, la droga, la corrupción, la contaminación, el pandillage. Si todos somos hijos de Dios, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Dónde está nuestra fe? Entonces, ante esas situaciones que el niño siempre se va conflictuando, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para atender a estos estudiantes, ¿no? También decimos, ¿no? Los manifiestan los estudiantes. En las clases nos habla muy bonito de Dios, creador de Dios, Padre y Madre, sin embargo nos gritan, nos castigan cuando no aprendemos. Este niño o estos niños, a recibir el castigo, de repente de manera injusta, ellos van sintiendo también que Dios no está cerca, ¿no? Que por qué Dios lo permite. Entonces, estas situaciones, esta necesidad de aprendizaje, en función de esas competencias, hay que ir atendiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre estos casos, aquellas situaciones que lo vivimos en el día a día, con las buenas prácticas? ¿Hay alguna relación? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién quiere participar?
A ver, maestro. ¿Alguien que quiera participar? ¿Hay alguna relación? Maestra. Sí, maestro, lo escucho. Maestra, bueno, dice qué relación hay entre el caso leído con las buenas prácticas docentes. Claro que hay mucha relación, ¿no? Porque verdaderamente en las prácticas docentes se tiene que identificar la problemática de los alumnos, ¿no? Para que el docente pueda realizar sus actividades. Nosotros ahora nos enmarcamos en una realidad verdaderamente que si marcamos del 1 al 10 un porcentaje, estamos viendo de 8 familias, se puede decir que hay problemas, ¿no? Disfuncionales. Hay muchos casos que realmente los niños, los alumnos vienen a clase sin orientación familiar, vienen con problemas familiares, una serie de cosas. Entonces, nosotros como docentes, ahí lo dice mismo, las buenas prácticas docentes tenemos que demostrar lo contrario, ¿no? Contrarrestar todo esta problemática que viene con los niños para poder nosotros realizar verdaderamente vivenciar lo que Jesucristo nos ha dado a todos nosotros, ¿no? Porque si vamos nosotros también con la misma, se puede decir, con la misma problemática y sin fe, sin demostración, sin práctica, no vamos a llegar a ningún lado. Al contrario, vamos a contribuir para que los alumnos tomen diferentes caminos y al final no vamos a lograr cumplir con las competencias, ¿no? Y nuestros objetivos planteados en educación religiosa. Eso es todo, profesora. Y la pregunta y la repregunta, ¿no? ¿Realmente nosotros hacemos buenas prácticas en las instituciones educativas? ¿Lo hacemos? ¿O qué nos faltaría por hacer buenas prácticas? Nos falta trabajar en equipo, porque muchas veces cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la fe, de estas fiestas tan importantes y necesarias, porque también mayo es un mes crucial, es el mes de mayo. Justamente esta canción, hoy día le veía a una niña cuando cantábamos esta canción, que les comento, que les voy a pasar el enlace, tal vez lo quieran usar ustedes también, de Pieta se llama la canción. Veía a una niña que se le salía una lagrimilla y yo le preguntaba, ¿te emociona? Sí, Miss, qué bonita canción, así me quiere mi mamá. Claro, le digo, es que es una canción para María y de cómo el amor de ella hacia su hijo también es un amor hacia nosotros. Entonces yo me siento un poco, digamos, bueno, no mal, ¿no? Pero sí veo que a veces los colegas, hay que orar, la maestra de religión, hay que hacer esto, la maestra de religión. Todos somos llamados a la fe, todos, ¿no? Todos, claro, hay una programación, sí, pero los llamados a la fe somos nosotros, ¿no? Así es. Y qué lindo sería si las escuelas, no necesariamente que sean parroquiales, por convenios o católicos, realmente asuman la postura religiosa, ¿no? Qué lindo sería que a las 12 del día todas las escuelas comencemos a rezar. El Ángelus, por ejemplo, ¿no? Y de qué manera esa hora de las 12 del día del Ángelus hace que incremente nuestra fe, hace que nos acerquemos más a Dios. Qué lindo sería, ¿no? Porque no solamente es repetirlo, sino también es sentirlo. Y como usted dice, maestra, Dios que nos enseña el trabajar en comunidad, en trabajar con otros. Ese es el ejemplo que nos dejó. Entonces, en religión, sí hacemos buenas prácticas, maestra. Yo estoy aseguro que acá somos 99, 97 personas. Yo aseguro que todos hacemos buenas prácticas. Pero ¿por qué solo se queda entre nosotros? ¿Por qué no difundimos? ¿Por qué no hacemos que estas buenas prácticas se contagien?
No es difícil. ¿Qué son las buenas prácticas? Es hacer, es planificar en función a la necesidad y hacer cosas diferentes. Pero ese diferente significa lograr aprendizajes. Un aprendizaje es sentir a Dios, hacer que mi acercamiento a Dios sea vivencial, por ejemplo. De repente, a la semana o 2 veces por semana, participamos en una misa, de repente. Entonces, en religión, también se puede hacer, maestro. Solo que acá hay un pequeño detalle. ¿Qué nos limita a nosotros para no presentar en las buenas prácticas? Siempre vemos de que se presenta el Ministerio de Educación, hay el FONDE, hay UNESCO, hay muchas instituciones aparte, otras privadas. ¿Sabe qué nos falta, maestra? Es la sistematización. El ordenarnos, el organizarnos, porque sí lo hemos hecho. Sí hemos hecho más de una buena práctica. Y nos hemos dado cuenta cuando hemos visto el cambio, cuando hemos visto que la escuela, esa aula, esos estudiantes han ido mejorando su trato. Pero ¿por qué mejor? Porque aprendió a respetar al prójimo, como lo hizo Dios con nosotros. Eso hemos hecho. Yo se los aseguro que hemos instalado esa práctica en muchas escuelas. Pero ha quedado allí, solo allí. Ahora hay que trascender, maestro. Porque debemos ser modelos y referente para que otras instituciones también lo hagan y quizás lo mejoren. Claro, claro que sí. Pero ya queda como un referente y es un modelo para otros. Entonces, eso es lo que nos falta. ¿Alguien quiere participar para continuar? ¿Alguna participación? ¿O seguimos? Muy bien, seguimos entonces. Entonces, ¿qué es una buena práctica pedagógica? Es un conjunto de acciones pedagógicas, justo lo que la maestra decía. Ella va a hacer unas actividades y seguramente unas estrategias también, que se realiza en la institución educativa a través de los cuales se demuestran las competencias de los docentes de acuerdo a los macros que describen el desempeño profesional esperado. Tenemos un macro, un marco, todos los docentes, ese marco de buen desempeño docente, en el cual nos habla el primer desempeño que hay que diseñar situaciones de acuerdo al contexto, a la realidad de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Las buenas prácticas docentes parten de la identificación de las necesidades. La maestra y seguramente muchos de nosotros hemos identificado esas necesidades. Seguramente. Hubo oportunidades, no solamente hay problemas. Una gran oportunidad es, por ejemplo, y escuelas que han ido ya transitando un poquito más y tienen ciertas prácticas diarias. En mi escuela, porque yo me nombré un colegio parroquial y San Vicente Ferrer en Los Olivos, el padre Vicente ya nos había instalado unas prácticas. El ángel de las 12 del día, a misa, todas las aulas. Lo hemos organizado una vez por semana a mí y nos iban ayudando esas prácticas. O sea, eso era una oportunidad para nosotros, ¿sí? Algunas otras escuelas que no eran religiosas, no eran católicas, también fueron instalando. Fuimos referente de aprendizaje para los estudiantes. También nos permite reflexionar alrededor de ello. Claro, ¿cómo nos está yendo? ¿Qué tal ese impacto? ¿Qué vemos en los padres de familia? Porque nuestra escuela a las 12 del día tenía para toda la comunidad, porque todos a las 12 nos quedamos quietecitos en el aula y donde nos encontramos para rezar el año. Y eso era como una bocina y todas las casas y todas las familias que vivían alrededor de la escuela tenían por costumbre rezar el año. Entonces nos permitía reflexionar y proponer alternativas de mejora que respondan a las necesidades y oportunidades priorizadas. Claro, en esa propuesta, en ese proyecto, ¿qué otras oportunidades más nos ofrece? De repente no nos ha ido bien, de repente los vecinos se quejaban también nos ha sucedido. Pero ahí entraba la parte de la sensibilización. Nosotras en las aulas, con los estudiantes que eran los primeros que salían, y ellos difundían por qué. Era importante. Tienen también como propósito el desarrollo de las competencias de los estudiantes previstas en el currículo nacional. Y es cierto, en el currículo tenemos, en educación religiosa, 2 competencias que desarrollen y a la vez se va movilizando
capacidades también. Y también tenemos en el perfil de egreso, también tenemos una competencia ahí que nos va diciendo efectivamente lo importante de asumir nuestra religión, ¿cierto? La religión, y vivirla y sentirla, maestra, y actuar también. Encaminándose hacia niveles de progresión cada vez más complejos. Lo que ha ido identificando la maestra es que los niños, seguramente que en ese nivel de desarrollo del estándar, deben estar en un nivel inferior, ¿no? O ya no debe estar, depende si está en cuarto grado, no creo que esté en el nivel 4, sino debe estar en un nivel 3 o 2 también. Por lo tanto, necesitan ser coherentes con la naturaleza del resultado esperado. Fíjese, esas son las buenas prácticas. Pero también podemos decir que es un conjunto de acciones pedagógicas, porque allí tenemos que ir, que se realizan en la institución educativa, o sea, el aula, esas buenas prácticas, lo ideal es que se trabaje en comunidad, toda la escuela, pero también hay buenas prácticas que presentan las maestras solamente de un aula, donde demuestre las competencias de los docentes, de acuerdo a los macros, a los marcos que describen el buen desempeño, encaminándose también hacia niveles. Entonces, vamos a partir siempre en nuestro primer punto de partida, identificar esas necesidades y también oportunidades de aprendizaje en los estudiantes. Quizás no hay una prueba escrita, quizás no hay una prueba oral en religión, pero ¿sabe qué hay? Hay la interacción. Hay el que yo observe, el que yo converse, el que yo dialogue, el que le presente dilemas, el que le presente situaciones, el que le presente casos. Ahí es donde me doy cuenta. Ahí es donde identifico esas necesidades. Donde nos permite también en comunidad, en juntarnos todos los maestros y decir qué está pasando. Y reflexionamos a partir de esa situación y qué debemos hacer. Y ahí vienen nuestras propuestas. Esas propuestas no están aisladas al currículo nacional. Propuestas alternativas de mejora continua. Esas alternativas, esas propuestas diferentes que van a responder a un aprendizaje, esa es una buena práctica. Esa es una, porque responde a esa necesidad. Recuerde que tenemos un propósito como Perú, desarrollar competencias de los estudiantes y nosotros en religión en función a nuestro enfoque y a nuestras dos competencias. Muy bien. Hasta allí un comentario, maestro, para seguir pasando. ¿Estamos yendo bien? ¿Sí? Por favor, una participación. A ver, espero una participación, por favor. Recuerda que en esa interacción de nosotros vamos mejorando. ¿Nadie quiere participar? ¿Se anima por ahí una maestra? Muy bien. A ver, buenas noches. Buenas noches, maestra. Sí, bueno, con respecto a la práctica pedagógica, se puede decir que el docente aquí en la práctica que realiza mediante la interacción con nuestros estudiantes, el mejor deseo es mejorar sus aprendizajes. También estimular esa idea, ese pensamiento que tienen ellos, para que de esta manera nosotros vayamos moldeando y preparándoles para que vayas superando de repente alguna dificultad que presente. Puede ser, ¿no?, que pienso yo que eso es lo que debe tener en cuenta el docente en el momento ya de desempeñarse a través de esta práctica pedagógica. Así es, maestra. Recuerde que una buena práctica pedagógica tiene que tener un impacto. Se tiene que evidenciar un cambio. Eso nos ayuda mucho a nosotros, porque es un gran referente también para otras escuelas. Muy bien, entonces, ¿qué debemos considerar? Gracias, maestra, por su participación. Hay tipos de buenas prácticas, hay categorías en nivel inicial, primaria y secundaria, y las líneas temáticas en esta oportunidad es en el área de educación religiosa. La relación entre los actores
y el entorno con la comunidad. Es muy importante porque ahí viene el impacto. Tenemos que trascender, maestros. El impacto entre los logros identificados, así como las personas y los grupos beneficiarios, tanto inmediatos como inmediatos, aquellos que son directos y a través de otros también. Criterios de evaluación, maestra. Eso tenemos que ir mirando a través de los criterios. Nuestros lentes tienen que mirar los criterios. Las principales evidencias, la vinculación entre la labor docente, también con la gestión, porque nosotros no somos una isla. Y la relación institucional, investigación y evaluación. Una adecuada sistematización. Eso lo vamos a mirar acá, un poquito más adelante. ¿Por qué es importante conocerlas, maestra? Porque se debe evidenciar los pasos significativos en favor de la calidad educativa y la excelencia. Viabilizan mejoras en la gestión pedagógica institucional. Claro, esa buena práctica permite que la escuela mejore su atención. Permite una mejor atención a aquella necesidad que hemos ido encontrando. Por eso yo digo siempre, el maestro permanentemente hace buenas prácticas. Pero nos olvidamos de sistematizar. ¿Pueden servir como referente para contextos similares? Por supuesto, que se articulen al entorno y la comunidad. Recuerde que las buenas prácticas tienen que tener un valor de agregado, que es trascender. Revelan y dan prestigio a propuestas formativas. Generan vínculos de mejora continua en la gestión. Esos vínculos hacen las reuniones colegiadas, los guías, para ir fortaleciéndonos también, maestra. Permiten a las personas difundir e incorporar procesos y metodologías ya reconocidas como exitosas. Claro, yo tengo mi buena práctica, yo tengo identificar mi situación, investigo, googleo y comienzo a investigar, ¿cómo puedo solucionar? Y ahí seguramente voy a encontrar más de una buena práctica. Algunas reconocidas y unas solamente que quedaron en la escuela. Recuerden que estas buenas prácticas también forman parte de los lineamientos de política educativa, maestra. También nos ayuda, como a Perú nos ayuda. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas características que tiene que tener una buena práctica? Partiendo de la metodología. Punto de partida, la metodología. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con esos principios metodológicos como producto de la práctica o la investigación. Porque ante esa necesidad que he identificado, yo llego a investigar. Busco información, casos parecidos, situaciones parecidas, y ese es mi gran referente. Puedo tomar en cuenta esa metodología o puedo cambiar también la metodología. Lo puedo ir adecuando, lo puedo contextualizar a mi realidad, a mi necesidad, maestra. Luego de acuerdo a esa metodología que he instalado, que he considerado, tengo que replicar y lo tengo que adaptar. Puede servir como modelo o promover iniciativas y desarrollo para políticas en contextos similares. Debemos ser un referente. Esa es la trascendencia. Luego, debe ser eficaz, porque debe cumplir con los objetivos y con los propósitos que me he planteado en esa práctica. Luego debe ser efectiva, dice, porque debe demostrar un impacto positivo. Por eso que esa buena práctica tiene que durar 10 meses, 12 meses o un año. Porque en ese transcurso de ese tiempo, yo voy a ir evaluando permanentemente, periódicamente. Pasa un mes, 2 o mes y medio, nos reunimos todo y evaluamos qué está sucediendo en este tiempo. ¿Qué alcances, qué retos, qué dificultades vamos encontrando en ese proceso? Y nos permite retroalimentarlo, nos permite replantear, reajustar mi propuesta. Por eso es efectiva, porque nos ayuda a mejorarlo. En el proceso mismo, es parte de la evaluación formativa. Retroalimentamos nosotros. Actividad de cambio sirve como punto de partida para responder a esa problemática, a esa necesidad identificada o inquietud. Miren, esas 5 características es lo que tiene que tener mi práctica. Y seguramente muchos de ustedes, al escucharme, también van pensando y van recordando que ustedes han ido planteando o han ido proponiendo esas buenas prácticas. Seguramente alguna de esas características no la tenemos, o de repente no sabíamos que faltaba, o de repente sí lo hemos hecho y no sabíamos que tenía ese nombre.
Entonces, es momento para motivarnos, maestra, y plantear esas buenas prácticas. Bueno, aquí también nos habla, a ver, ya está. A ver, un momentito me dice, ya. ¿Qué criterio se debe considerar para sistematizar una buena práctica? Ahora sí viene lo que justamente no lo hacemos. Lo que quizás nos faltaba que alguien nos oriente, quizás estaban esperando este taller con David, el maestro David, para que nos ayuden a sistematizar. No es difícil, maestra, no es difícil. Solo hay que organizar, nada más. Empezamos por la calidad. Identificamos, punto de partida siempre, maestra, identificamos la necesidad o la oportunidad. También vamos identificando aquellos actores, porque la escuela no es sola, no vive en una isla, tiene aliados, maestra. Luego el impacto, tengo que pensar que esta propuesta, esta buena práctica, tiene que tener un impacto, tiene que mejorar, tiene que darnos resultados, maestra. Por eso periódicamente converso, dialogo con mis maestros. Luego existe una vinculación. Acá tiene que ver con esas alianzas. Yo estoy en la escuela, mi primer aliado es la iglesia. Mi primer aliado. A ver, ¿qué otra organización me puede ayudar? Muy bien. Voy a buscar el otro aliado. Porque yo tengo que tener éxito. Mi buena práctica tiene que haber resultado. Tiene que haber ese impacto, maestro. Entonces, para eso necesito de aliados. Muy bien. Y luego, ¿cómo sistematizar? Si bien es cierto, acá decimos qué debo hacer para sistematizar, ¿no es cierto? ¿Qué criterios debo considerar para sistematizar? Acá y ahora, ¿cómo sistematizo una buena práctica? Aquella que está pensando, aquello que lo he hecho, ya, este año lo voy a retomar. Porque de repente he visto que la situación es parecida. Entonces, ¿qué es en realidad sistematizar? Es un proceso intencionado de creación participativa, o sea, involucro a toda mi comunidad, que privilegia el análisis y la reflexión crítica en una experiencia y sus evidencias. Siempre vamos a reflexionar cómo lo estamos haciendo. Y no solamente en el cómo, ahora, ¿qué debo hacer? A través de tu memoria histórica. ¿Qué se refiere con la memoria histórica? Nosotros hacemos un histórico. A ver, ¿en qué tiempo identifiqué esa necesidad? Ahora en abril. Muy bien, ¿qué fecha? Entonces, comienzo a redactar el caso, la situación. Es más, escribo a manera de anecdotario cuál es esa situación. Y seguramente que en otras aulas he ido identificando esa misma situación. Entonces, estoy haciendo mi histórico. Estoy recabando esa primera incidencia, esa primera situación, que me van a ayudar mucho porque es mi punto de partida, maestra. Se ordena y se reconstruye sus pasos y elementos, así como las relaciones generales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este año, con lo que estoy escuchando a Gaby, yo ya tengo? Muy bien. Si tú tienes todos esas evidencias, organízala. Así como lo estamos conversando acá. Primero, mi histórico. ¿De dónde inicia? ¿Qué tiempo? Y si tuviera actas, si tuviera algunas imágenes de esas reuniones y los compromisos y los acuerdos, también forman parte de una gran evidencia, porque ahí vemos el nivel de progresión también. ¿Por qué sistematizar? Porque debemos reconocer lo que hemos realizado, maestro. Analizar e identificar los aportes y puntos críticos. Seguramente que al inicio nos está yendo bien, pero yo se los aseguro que después de 2 o 3 meses hay algo que no está yendo bien. Esos son los puntos críticos. Y lo importante, cómo hemos ido planteando mejora para poder revertir esos puntos críticos. Porque no solamente quedamos en lo que sucede, en la situación y en lo que no nos permite avanzar, sino ahora, ¿qué hacemos para dar un paso más? Eso es vital e importante en una sistematización.
¿Y quiénes deben participar en esa sistematización? No solamente la docente, no solamente los docentes, no solamente el director, porque también participa, también los aliados estratégicos, también ellos nos van a ayudar mucho. ¿Y qué incluye esa sistematización? La memoria histórica, la recuperación de los acontecimientos de esa experiencia, desde el inicio, fecha, maestra. Siempre hay que considerar la fecha, qué sucedió en tal fecha, a manera anecdotario, ir siempre acumulando esa fecha y qué sucedió desde el inicio para ver la progresión y la mejora. Análisis e interpretación se convierte la propia experiencia en objeto de estudio, claro, porque me doy cuenta que hay unos puntos críticos. Ahora investigo qué debo hacer más. Debo ir conociendo qué más estrategia, qué más debo ir conociendo para ir atendiendo e ir mejorando, superando esos puntos críticos. Muy bien. Luego la participación o espacios generados para compartir, confrontar y discutir y evaluar. Sí, pero nuestras discusiones deben ser en función al tema y en función a propuestas. Allí tenemos que centrarnos, maestra. Los otros tipos de situaciones no nos ayudan, no nos permiten crecer. Difusión, dar a conocer los resultados de la experiencia y su posible réplica en otras instituciones. Qué lindo. Qué satisfacción nos sentimos que al final hemos logrado y con resultados. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, como ustedes quieran organizar. Hemos visto que hemos avanzado, como también he visto que en algunos tramos no hemos avanzado. O vemos que en algunas situaciones no nos ha ido bien. Eso lo vamos a contar, pero al final la satisfacción es que lo hemos logrado. Y eso lo podemos compartir en otras escuelas como referente. Muy bien. Entonces ahora viene también esa parte muy importante, que es justamente lo que debemos considerar para sistematizar. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Planificamos. Punto de partida, maestra, planificamos. Las preguntas que están en cada uno de ese proceso de la sistematización, esas preguntas nos va a ayudar a sistematizar. Por ejemplo, en planificamos, punto de partida. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a escribir o vamos a redactar cuál es la situación, esa necesidad que nos ha invitado, nos ha llamado a ir llevándola a una buena parte, una nueva propuesta. ¿Cuál es esa experiencia, dice? ¿Y a qué línea temática o eje corresponde? ¿Qué utilidad tiene para otras instituciones? Recuerden que mi buena práctica también debe generar impacto para otras escuelas. ¿Debe haber un hilo conductor de la experiencia? Por supuesto. Esa situación, esa necesidad debe acompañarme durante todo hasta el final. Por eso es un logro, por eso es una satisfacción personal al final. ¿Qué métodos emplearemos? Indispensable la participación de los protagonistas. Luego, el segundo momento es la reflexión de fondo en cuanto a los procesos y recopilación de evidencias, ¿no? ¿Qué información primordial y secundaria tenemos y requerimos? ¿Qué fue la situación real inicial? ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó durante y al final? ¿Cuál es la actual? ¿Qué factores han favorecido en esa buena práctica? ¿Qué nos ha ayudado? De repente factores que no pensamos, pero que nos ha ayudado mucho. ¿Y cuáles son aquellos factores, aquellas situaciones que han servido como obstáculo? De repente los padres de familia no nos han ayudado. De repente en el camino ha sucedido algo en la escuela que no nos ha permitido en ese tiempo desarrollarlo o cumplir con ese propósito. Vamos a ir ordenando también ese inventario de hallazgos. ¿Cómo nos organizamos? ¿Por qué surgió de esa manera? ¿De qué manera se vincula con los objetivos institucionales y de programas? Es cierto. Porque en ese PCI de esa institución está el área de educación religiosa. Y seguramente que ahí también en la propuesta pedagógica también está incluida esa área de educación religiosa. No debe de estar. Y seguramente que ese plan de actividades, ¿no? Que tenemos siempre, nuestro plan de actividades en la escuela, también en ese plan de actividades hay que incluir estas actividades de nuestra buena práctica, maestra.
allí debe estar incluido, porque se tiene que ejecutar, se tiene que desarrollar. Análisis e interpretación de la información. Después de todo lo que he recogido, viene mi informe de resultados. Vamos a esclarecer algunos acuerdos, cuáles son las lecciones aprendidas, siempre es bueno. ¿Qué hemos aprendido? ¿A qué nos ha llevado? Espacios generados, la elaboración del informe final. Uso de técnicas como la línea del tiempo, el flujograma, espina de Ishikawa, cuando me habla las causas y las consecuencias, la entrevista, grupo, y otros sinnúmero que nos van a ayudar para sistematizar. Hasta acá, hasta este momento, ¿sienten ustedes que es complejo sistematizar? A ver, conversemos. A ver, por favor. Es nuestro momento, maestro, para conversar. A ver. ¿Quién nos acompaña en este momento? ¿Podemos sistematizar aquello que venimos atendiendo de acuerdo a esas necesidades de nuestros estudiantes? Planificamos proyectos. A ver, dígame, maestra. Profesora, buenas noches. Mi nombre es Rita María. Yo creo que es un trabajo que venimos haciendo, ¿no? Venimos nosotros ordenando, venimos planificando, ¿no? En el caso, en mi escuela, se está trabajando colegiadamente. Las experiencias de aprendizaje son en equipo, se identifica en el colegio una situación significativa, se le da un nombre a la experiencia y todas las áreas están integradas, todas, incluyendo religión. Y nosotros aportamos también a ir trabajando actividades que permitan dar solución a ese reto que se pone, ¿no? Y venimos planificando, venimos siguiendo los pasos que estoy viendo en este momento, ¿no? Y yo creo que sí, que estamos ya haciendo buenas prácticas, ¿no? Y el testimonio de vida es importantísimo para que nosotros podamos ser ejemplo, ser modelo, ¿no? A seguir. Entonces, un maestro de religión tiene esa gran responsabilidad de mostrar a Dios a través de nuestras acciones. Yo les pedí hace poco a mis estudiantes, porque estamos viendo lo que es el cuidado del medio ambiente, por todas las situaciones que está viviendo Sullana, Piura, con estas lluvias y todo esto, y estas plagas que están viniendo, estas enfermedades. Entonces, les decía que había que mirar y observar bien para reconocer las huellas de Dios en nuestra vida, ¿no? Y las niñas desarrollaban la actividad y se emocionaban con cada huella que encontraban. Y decía acá, al comienzo se sintieron confundidas porque no habían tenido esa práctica de observar a nuestro alrededor y ver las huellas de Dios, ver aquellos actos de solidaridad, aquellos actos buenos que hay en nuestra vida. Y creo que los pasos para la sistematización que está dando, nosotros las estamos trabajando. Ahora habría que dar un paso más, ¿no? Para estas buenas prácticas. Ese es mi... Gracias, maestra. Sí, ¿sabe qué nos falta? El atrevernos a hacerlo. El decir, sí, yo lo tengo, hago mi histórico y me presento. A lo que usted ha comentado, el testimonio es muy importante en nuestra área de religión. Es muy importante. El testimonio de vida. Así es, maestros. Entonces, tómenlo como una oportunidad para poder ponernos en ventana, como siempre digo. Que no sean solo las buenas prácticas de áreas específicas, comunicación, matemática, persona social, sino también en religión. También hay que hacerlo, maestro. Entonces, esta es una gran oportunidad. Hagamos un poco de ayuda a memoria y comencemos a retomar, a revisar información
para poder hacerlo. Muy bien, maestros. Y para mí ha sido un gusto, maestro David, haber estado en esta tarde. La verdad que me he sentido muy grata, he recordado mis años de haber trabajado en mi colegio parroquial. Me nombré en un colegio parroquial en Los Olivos, San Vicente Ferrer, liderado por mis padres, el padre Vicente, que Dios lo tiene en su gloria, y el padre César, que aún está allí. Así que gracias por la oportunidad. No quiero retirarme sin antes preguntar alguna duda, alguna inquietud, algún aspecto que hay que ir reforzando, quizás conversando para tener mayor claridad. A ver, maestros. Muy hermosa su exposición y bien clara. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Fácil de entender, maestra. Gracias, maestro. Muchas gracias. Lo importante es que nuestro reto, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Qué nos llevamos después de esta jornada? El que tenemos que atrevernos a dar un paso más, ¿no? A participar en las buenas prácticas. Eso es primordial. Bueno, es lo que me llevo, ¿no? Me voy entusiasmada después de esta exposición. Gracias, maestra. Somos 99, 98 maestros y yo le digo que espero, maestro, que de los 98 maestros, 80 nos nos debemos atrever a sistematizar nuestras buenas prácticas. Ese es el compromiso que nos llevamos, maestros. Bien, maestro David, Okay. ya estamos terminando. Muy bien, Gaby, excelente. Agradecerte por el espacio que nos has dado. Yo sé que tu agenda es muy apretada, pero desde acá te agradecemos muchísimo por el espacio que tienes con nosotros y que nos ha permitido conocer un poco más de este tema importante. Para aquellos maestros que son de ODEC Sullana, que pertenecen a la jurisdicción de UGEL Sullana, a través de la ODEC Sullana, que se hayan quedado inquietos por sistematizar su trabajo docente, esa novedad, ¿no? A partir de una situación, como muy bien lo han planteado al inicio, ¿no? Se parte de una situación que se detecta y a partir de ahí nos encaminamos a buscar, ¿no? A paliar, digamos, en busca de una solución en ese sentido. Entonces, es importante tener esta claridad, como hoy ya un poco nos ha segmentado. ¿Aló? De este año 2023, en la oficina vamos a estar disponibles para poderles apoyar en cuanto al formato, en cuanto a estructurar el tema, ¿no? que desean desarrollar y poderlos ayudar, ¿no? Poderlos ayudar y de los casi 100 que estamos aquí, al menos en unos 10 proyectos yo creo que sería interesante, ¿no? Conocer. El Si reto son es para 99, todos. mejor. Exacto. El reto es para Exacto. todos. El reto es para todos, exacto. Entonces, agradecerles a todos porque no solo han estado aquí de Sullana, sino también de otras regiones, a través de nuestros WhatsApp que ya tenemos, les hemos pasado la voz y aquí están también dando respuesta a la invitación que se les dio. Agradecer desde ya pues su asistencia, su participación y cualquier situación por medio de nuestras redes sociales y del WhatsApp vamos a continuar dando y trayendo estas propuestas formativas con el propósito de tu práctica. Buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias, maestros. Y bueno, ahora sí me estoy retirando. Gracias por la oportunidad y Dios bendiga a todos. Muy buenas noches. Gracias, David. Buenas noches, muchas Miss. gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a Bendiciones, ustedes. bendiciones. Muchísimas Bendiciones. gracias. Bendiciones Buenas para todos. noches. Que tenga buen fin de semana. Lindo Buenas semana. Buenas noches.